Los gallegos no aprueban la gestión del gobierno de Feijóo en sus primeros 100 días en temas tan elementales como la educación, la sanidad o la corrupción. Son datos de la encuesta de sondaje para La Voz, un sondeo que repasa también la actualidad política de los grupos de la oposición. Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo es hoy el hombre del día. El motivo, la publicación de unas polémicas fotos junto al contrabandista Marcial Dorado. Son unas fotografías de los años 90 que hoy publica el diario El País. Dorado cumple condena a día de hoy. Núñez Feijóo ha salido al paso con un comunicado que emitía a medianoche. Reconoce los contactos, pero dice que se produjeron antes de que Dorado entrase en prisión. Termina la Semana Santa, las vacaciones para muchos. Hoy de nuevo ha sido día de actos tradicionales en diferentes localidades gallegas. Procesiones de Domingo de Pascua en una de las ciudades donde se han vivido estos días con más pasión, en Ferrol. Hoy además les llevamos a Fisterra. Allí esta mañana ha sido diferente con la representación de la escena de la resurrección. Un año después del incendio das Fragas do Eume, el Parque Natural se recupera poco a poco. El verde vuelve a ser el color principal en la Fraga, pero tendrán que pasar unos años antes de que volvamos a ver el parque como antes del fuego. 12 meses después del incendio, hacemos balance con algunos de los alcaldes de los concellos afectados. Aseguran que a pesar de las promesas de aquellos días, Xunta y Administración Central no han destinado ningún tipo de ayuda para esta zona. A única medida posible que hai ahora mismo é que den axudas para poder cortar o eucalipto. E sacalo da Fraga, porque como non o saquen, isto é un polvorín. Isto dentro de 3-4 anos será outro polvorín. A sensación da xente, isto volverá a ocurrir co paso do tempo porque non se fan os deberes como se tiñan que facer. Hoy además nos damos una vuelta en bicicleta, eso sí, sin olvidarnos del casco, un elemento que será también imprescindible en la ciudad. Así lo quiere el Ministerio de Interior, al que contradicen asociaciones ciclistas que dicen que el casco obligatorio en ciudad hará que menos personas cojan la bici para desplazarse en las zonas urbanas. Otras, sin embargo, creen que lo prioritario es la seguridad. Tengo amigos que lo hacen y acaban potando en nada y no cunde. Una tontería. Así de claro. No es mi caso, ¿eh? Hablan de la drancorexia, una nueva moda entre los jóvenes que prefieren ahorrarse las calorías de una cena para que el alcohol así no les engorde. Están equivocados, esta práctica es engañosa. Se trata de una doble enfermedad que afecta sobre todo a chicas entre los 15 y los 25 años. Las consecuencias son muchas, una de ellas la desnutrición. Los gallegos no aprueban la gestión del Ejecutivo de Núñez Feijóo en estos primeros 100 días de gobierno. Ninguno de los ámbitos analizados por la encuesta de sondaje para La Voz de Galicia roza el aprobado. La preocupación por los recortes y cambios en sanidad y educación se entremezclan con otros de ámbito puramente político. La defensa del autogobierno es el aspecto más valorado por los consultados, pero aún así, con una nota de 2,58, creen que las directrices en este ámbito son malas. Por detrás queda la gestión en sanidad y educación. Las decisiones en cuanto a los casos de corrupción son las peor valoradas. La desconfianza de los gallegos en la clase política ha aumentado. El gobierno de Feijóo ha tenido que lidiar en los últimos meses con la segunda fase de la operación Pokémon, el caso Manga y con los escándalos en el Concello de Santiago. La encuesta de sondaje se centra también en el estado actual de la oposición en la Cámara gallega. Pendientes del futuro del PSDG, este sondeo arroja que los encuestados creen que José Ramón Gómez Besteiro debería ser el próximo líder de los socialistas. Así lo valoran a muy poca distancia del actual secretario general, Pachi Vázquez. Con todo, son la mayoría los que aseguran no conocer la situación actual del PSDG. En cuanto al futuro del BNG, la mayoría de los consultados por sondaje consideran que el nuevo portavoz nacional, Xavier Vence, no frenará la caída de la formación. Un 32,9% ni siquiera está al tanto de la actualidad nacionalista. Existe también un alto grado de desconocimiento sobre la oposición que está llevando a cabo Alternativa Galega de Esquerda en estos 100 días como tercera fuerza de la Cámara gallega. Con todo, la mayoría de los consultados creen que la oposición del Grupo de Beiras está siendo acertada. Son un 25% frente a un 22% que la ven poco acertada. Se lo decíamos al principio de este informativo, el presidente de la Xunta se convertía hoy en el hombre del día por estas fotos que van a ver.
Las publicaba hoy el diario El País, son del año 1995. En ellas, el actual dirigente del gobierno autonómico aparece en una embarcación junto a Marcial Dorado. Este contrabandista permanece actualmente en prisión, donde cumple una condena de 14 años. Fue procesado por la Audiencia Nacional por narcotráfico en 2003, después de que el juez Vázquez Taín lo detuviese por su supuesta participación en el alijo de cocaína interceptado en el South Sea, que llevaba 6 toneladas de droga. La reacción de Alberto Núñez Feijóo a las fotografías publicadas por El País no se ha hecho esperar. En un comunicado, el presidente de la Xunta asegura no estar sorprendido por su publicación porque, según dice, hace años que intentan amedrentarlo con esa posibilidad. Las instantáneas de la polémica fueron tomadas en el verano de 1995. En ellas aparecen Núñez Feijóo y el narcotraficante Marcial Dorado. Por aquel entonces, Feijóo era un alto cargo de la Consellería de Sanidad y Marcial Dorado uno de los capos del contrabando de tabaco en Galicia. Ya había sido detenido en 2 ocasiones, aunque, como recuerda el presidente Feijóo en su comunicado, no pesaba entonces ninguna condena en su contra. Según el diario El País, ambos se conocieron ese año, 1995, a través de un chofer de la Xunta que supuestamente también era testaferro del contrabandista. Hay otras fotos de 1996. Sin embargo, la amistad entre ambos se rompería 2 años después, según explica Núñez Feijóo, cuando la Audiencia Nacional comenzó a investigar a Dorado. A día de hoy, el narcotraficante cumple una condena de 14 años de cárcel por tráfico de drogas, implicado en el transporte del mayor alijo de cocaína interceptado en España. El presidente de la Xunta explica que las fotos, tomadas hace 2 décadas, formaban parte del material requisado en un registro a Marcial Dorado, pero que se consideraron irrelevantes para la investigación. Además, el presidente gallego avisa, actuará en defensa de su honor para evitar difamaciones o que se dude de su trayectoria personal y profesional. Más reacciones a esta noticia. Desde el PPDG, su portavoz, Paula Prado, valoraba la transparencia de Núñez Feijóo y criticaba el amarillismo político de la oposición, que por supuesto también ha reaccionado. El portavoz nacional del BNG cree que Feijóo no es un presidente digno para seguir al frente de la Xunta. Aseguran que esto revela su catadura moral como persona. Desde Alternativa Galega de Esquerda consideran que es una de las actuaciones más graves que se ha producido en Galicia y el PSDG ha transmitido su preocupación. Abel Losada ha adelantado que su grupo va a pedir la comparecencia parlamentaria del presidente de la Xunta. Nos parecen unas fotografías que atentan contra la propia imagen de Galicia, teniendo en cuenta la lucha de décadas de esta comunidad autónoma contra el narcotráfico, y desde luego vamos a pedir mañana la comparecencia urgente del presidente de la Xunta en el Parlamento gallego. Y en caso de que utilice su mayoría absoluta como rodillo para no comparecer, valoraremos solicitar formalmente la dimisión. Por de pronto vamos a pedir a súa comparecencia inmediata no Parlamento, pero creo que cos datos que hai neste momento irrefutables en riba da mesa, iso vai casi de caixón a demanda de dimisión. Termina esta Semana Santa. La procesión de la Resurrección reunía esta mañana a una multitud de fieles en el cantón de Ferrol. A la 1 de la tarde, la Plaza de la Constitución acogía la celebración del gozoso encuentro entre las tallas de Jesús resucitado, María Santísima de la Luz y Santa María Magdalena. Se trata de las últimas procesiones ferrolanas, la del Domingo de Resurrección, en la que han participado 3 cofradías. El tiempo les ha dado una tregua y ha permitido a miles de fieles disfrutar de este último desfile del año. Aunque el cielo amenazaba lluvia, finalmente respetaba también la Pascua en Fisterra. Allí se volvía a vivir la escena de la resurrección. Los vecinos recrean este pasaje y mantienen una tradición que atrae cada año a cientos de visitantes. Riadas de personas se acercan a las inmediaciones de la iglesia. Allí se ultiman los preparativos. Manuel participa desde el 91 y no ha fallado nunca. Sufrir unha operación, miña nai me ofrecera a vir de apóstol, un señor me cediu o seu sitio e vindo para min é o máis gratificante que che pode ocurrir a un fisterrán. Los vecinos de Fisterra se convierten en actores para continuar con una tradición a la que se incorporan los jóvenes que consiguen que no se pierda con los años. Ainda temos reservas para participar de apóstoles ou no desenclavo e todo eso. Todos esperan atentos el comienzo. Los soldados custodian el sepulcro y los vecinos lo viven con nervios. Se me pone una cosa en el estómago cuando empieza ya la música y veo a los romanos, que uno de ellos es mi hijo. Bueno, ya me pongo, es que yo me estoy poniendo nerviosa ahora mismo. De repente la tierra tiembla y el ángel se aparece.
el mismo ángel que anuncia la noticia a María Magdalena. Jesús ha resucitado. Durante media hora se sucede la escena, con los apóstoles, con los mensajes y con la aparición del resucitado. Poneos pues en camino, haced discípulos a todos los pueblos. Atentos cientos de visitantes que acuden por motivos muy diferentes. Y tras finalizar la representación, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo lo vive la gente? Encántame todo, la representación. El ángel es la que lo ha hecho mejor. Me encantó cuando saltaban las palomas. A mí me gusta de todo porque somos de aquí. Pero como Dios me dé salud a mí y a mis hijos, esta es de toda la vida. La lluvia respetó esta vez a los cientos de personas que fueron testigos un año más de la resurrección en Fisterra. Imagen habitual de este domingo de Pascua, la familia real llegando a la Catedral de Palma de Mallorca. La reina, los príncipes de Asturias junto a sus hijas y la infanta Elena han acudido a este acto litúrgico. Allí han posado para la prensa. Fuera, curiosos y vecinos esperaban pacientes en la llegada de la familia real, pendientes también de las presencias y ausencias. El rey sigue convaleciente de su reciente operación. A los que ya no se esperaba era la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín. Hoy es día de regreso para muchos, se han terminado las vacaciones. Muchas de las principales vías españolas presentaban hoy este aspecto. Caravanas de horas que hicieron perder los nervios a más de uno, que además no dudaba en saltarse las normas de circulación. Prisas de última hora y lágrimas al despedirse de los seres queridos. Hoy termina esta operación especial de Semana Santa. En estos días las carreteras españolas han registrado 13 millones de desplazamientos y dejan 21 víctimas. Ahora toca volver a casa y al trabajo. Vuelvo al trabajo y sí, con los tiempos que hay, tener trabajo pues es importante y no vas a venir amargado, todo lo contrario. El martes ya empezamos nuevamente y que no falte. Y ya hay que volver al nido. Claro, ¿para qué vamos a llorar? No, hay que sacar lo positivo. Ya estamos pensando en agosto. A casa. La intención del Ministerio de Interior de que los ciclistas usen casco en zona urbana ha abierto un debate. No todo el mundo está de acuerdo. Entre los detractores de la medida, algunas asociaciones ciclistas que ven en la propuesta un intento de frenar el uso de las bicicletas en las ciudades. Otras se muestran muy a favor. Este gesto ya no será exclusivo de los ciclistas en carretera. El Gobierno quiere que en ciudad las bicicletas circulen por la calzada y que quienes las usen lleven casco. Una medida que ha provocado polémica porque no todo el mundo está de acuerdo. Dicen que el uso del casco empujará a no usar las bicicletas. Hai 15, 18, 20 anos, os cascos eran moi aparatosos, eran demasiado pesados, non tiñan entradas de aire, pero hoxe en día o tema dos cascos que hai, nin te enteras que o levas posto, son cascos que pesan moi pouquiniño e son super cómodos. Penso que, non ten por que botar para atrás a que a xente utiliza a bicicleta. El debate surgido a raíz de la nueva normativa recuerda al vivido hace muchos años entre los ciclistas profesionales, cuando a ellos también se les impuso esta medida de seguridad. Fomos o mellor un grupo de ciclistas que éramos un poquinho reacios, pero bueno, somos conscientes e ahora mismo penso que é necesario o casco, porque pode salvar moitas vidas, ten en conta que, bueno, pois un ciclista moi vulnerable, moi frágil. Y es que el casco ha sido para no pocos corredores un auténtico salvavidas. Hubo moitos accidentes, incluso hubo xente, compañeiros que perderon a vida, e hubo moitos compañeiros que se non chega a ser polo casco, pois non contaban. Percances en carretera que son extrapolables a la ciudad. Normalmente na ciudad é máis fácil que que te pille un coche e que caigas. As carreteras que hai ao mellor no centro da cidade son carreteras máis estreitas. Un roce de nada con coche ou calquer percance que podas ter, un bache, pois podes caer e que a cabeza podes pegar efectivamente nun mordillo. Quienes corren lo tienen claro. Yo pienso que es bueno llevarlo sea en ciudad, en carretera, en todos lados. Aunque eso sí, quienes defienden la medida coinciden con quienes la rechazan en una cosa. Queda mucho por hacer en educación vial, sobre todo en lo que respecta a los conductores. Hay muchos que nos pasan muy cerca, ¿sabes? En vez de dejar como la norma tiene que dejarnos 1,50 m del coche al ciclista, hay algunos que no dejan ni medio metro. Porque frente a los percances a los que cualquiera está expuesto, hay accidentes que sí son evitables. Este mediodía pasaba a disposición judicial el presunto autor de la muerte de una mujer el pasado viernes en Lugo. La jueza Pilar de Lara ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el imputado de nacionalidad rumana.
Todo sucedió el viernes. La mujer fallecía tras recibir unos golpes con un hacha en la cabeza. Todo indica que se trata de un caso de violencia de género, el primero en Galicia en lo que va de año. El Ayuntamiento de Lugo ha convocado para mañana una concentración de repulsa por lo sucedido. Y un nuevo caso, una mujer boliviana de 33 años ha muerto apuñalada presuntamente por su actual pareja. El suceso tenía lugar esta tarde en Palma. El supuesto autor del asesinato, un ciudadano marroquí de unos 40 años, se presentaba en la jefatura de la policía para explicar que él mismo acababa de matar a su mujer. Hasta la vivienda se desplazaron miembros del cuerpo de seguridad que están investigando las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Ambos convivían en la misma casa. Hoy se cumple un año del incendio das Fragas do Eume, un fuego que calcinaba más de 700 hectáreas en los 4 días que permanecía activo. Ahora la imagen es muy diferente a la de aquellos momentos. El parque natural se recupera poco a poco, pero todavía tendrán que pasar años para que la veamos en su máximo esplendor. La vida vuelve a brotar en las zonas quemadas de las Fragas do Eume. Han pasado 12 meses y el verde vuelve a predominar en el Parque Nacional. Solo el tronco carbonizado de los árboles deja entrever la magnitud del incendio. Y lo que vemos es que prácticamente se chamuscó la corteza. Hay algunos árboles que sí que, como el caso de estas frondosas, que se vieron afectadas y murieron. Pero la mayor parte de los árboles siguen vivos o han rebrotado abundantemente. Pero aún tendrán que pasar 3 o 4 años más para ver la Fraga con toda su diversidad. Los bosques del Eume, que son bastante húmedos, tienen prácticamente toda la superficie del suelo cubierta de una alfombra de musgo, que a pesar de que el resto del bosque ya lo vemos verde, el musgo sigue calcinado, sigue negro. La Fraga se recupera mientras los vecinos siguen sufriendo las consecuencias del incendio. En aquel fuego salvaron sus casas, pero no su madera. Ahora, quemada, vale menos de la mitad. Perdeu toda a madeira que tiñamos, toda. Pois madeira que ao mellor valía 40 euros, o preço están pagando 20. A 10 euros o pino, 20 o eucalipto, queimado. A tonelada, os 1000 kilos, Un dinero que nunca recuperarán. Los concellos afectados no recibieron ningún tipo de ayudas a pesar de las promesas de los primeros días. Os políticos non temos que entender que cando prometemos algo temos que cumprir. E se non justificar por que non o facemos. Prometeron casi de todo, axudas para a xente que tiña madeira aquí, para axudar a sacala. Pero la madera quemada sigue en la Fraga, lo que tendría consecuencias devastadoras si se produjera un nuevo incendio. A sensación da xente, isto volverá a ocurrir co paso do tempo porque non se fan os deberes como se tiñan que facer. Que den axudas para poder cortar o eucalipto. E sacalo da Fraga, porque como non o saquen, isto é un polvorín. Es la demanda desesperada de quien vivió de primera mano aquel 31 de marzo. Era un sábado de intenso sol, sequía, altas temperaturas y mucho viento. Ese fue el caldo de cultivo de un incendio que arrancaba en pleno corazón das Fragas do Eume sobre las 3 de la tarde. 9.000 hectáreas de paraíso natural amenazadas por las llamas. El primer foco tenía lugar en el concello de Acapela, pero los vecinos aseguraban que el fuego se había originado en 3 puntos diferentes de forma simultánea. 200 efectivos de las brigadas antiincendios y la UME se ponían de inmediato a trabajar, pero enseguida fue necesario pedir refuerzos a los militares de la provincia de León. Y es que si las primeras horas fueron de incertidumbre, la noche se convirtió en dramática. ¡Dios! Madre mía. ¿Cuál es su casa? Estas. O sea, vivimos aquí. Es que vivimos aquí. O sea, el fuego está justo al lado de Claro, mira ahora, las motobombas ¿dónde están? No sé dónde está. Unos 200 vecinos eran desalojados de sus casas. Las llamas estaban demasiado cerca. Varios centenares más decidían que ellos mismos lucharían contra el fuego. Toda la noche en vela, mañana todo el día y habrá que estar porque esto no se apaga así porque sí, ¿eh? La polémica y las versiones encontradas solo acababan de comenzar. Los vecinos de la zona aseguraban que se estaba cuidando más el parque natural que las propias viviendas. Ecologistas y oposición mantenían que las estrategias de extinción fueron equivocadas, el dramático fruto de la dejadez y la falta de inversiones en la conservación de estos espacios. Hai un goberno que non ten en marcha as medidas de prevención durante 3 anos, pero que neste mes de marzo, o máis seco da historia desde os rexistros, están sin mobilizar a maior parte dos recursos contra incendios de Galicia. Hai rapidez e eficacia desde o punto de vista dos medios da Xunta de Galicia e agradezco moito a UME outra vez que volver a Galicia con 3 unidades. Las llamas llegaron a saltar el río Eume y se activaba el nivel 1, máxima alerta.
Bueno, non se preocupe, que é normal, a verdade é que é un incendio... Nada, non se preocupe, esperamos un ratiño. 6 días de incendio, 750 hectáreas arrasadas según datos oficiales y en el aire una pregunta. ¿Podría volver a suceder algo similar? Comunicado de la banda terrorista ETA esta mañana en el diario Gara con motivo de la Berri Eguna, el Día de la Patria Vasca. La banda armada habla en esta comunicación de una oportunidad histórica para solucionar el conflicto vigente en el País Vasco. Pide de nuevo acelerar el proceso para poner en libertad a sus presos. ETA ha asegurado que el proyecto independentista vasco aparece como una alternativa renovada y que existe un apoyo completo de la ciudadanía al diálogo para lograr la paz. El Partido Nacionalista Vasco ha celebrado ese Día de la Patria con un multitudinario acto en Bilbao. Esta celebración festiva del nacionalismo vasco se convoca anualmente el Domingo de Resurrección. Durante el mitin, el Lehendakari ha enaltecido el sentimiento nacionalista y ha solicitado un nuevo estatus político para Euskadi. Iñigo Urkullu también se refirió a la banda terrorista ETA después de ese comunicado horas antes en el diario Gara. ETA sabe que tiene que terminar lo que empezó. Sabe que tiene que terminar lo que empezó. No tiene otra alternativa. Es la deuda que tiene con la sociedad vasca. Y cuanto antes lo asuma y lo aplique, mejor para todas y mejor para todos. Sortu ha elegido Pamplona, en Navarra, para festejar la Berri Eguna, una elección con un doble simbolismo porque la formación considera que es la capital de la Euskal Herria independiente que proponen y por el asalto político contra Yolanda Barcina que Bildu ha iniciado. Además, ha sido una celebración marcada por el fallecimiento del exjefe de la banda Javier López Peña Thierry, al que el portavoz de Sortu ha definido como un preso político. La muerte de este preso político vasco también es consecuencia de la actitud de dos estados que niegan cualquier tipo de solución al conflicto político vasco y que en estos momentos están en la posición de dilatar sine die la agenda de soluciones para este país. La consecución de una Euskal Herria libre de un Estado vasco solo se puede hacer con el trabajo en común de todos los abertzales, más allá de partidismos, y aquí hoy él es el ejemplo que se puede hacer. Buena noticia para los bolsillos. Mañana baja la factura de la luz. La tarifa de último recurso a la que están acogidos más de 20 millones de consumidores se abarata un 2,29%. También baja la bombona de butano un 4,6% y se venderá al público a un máximo de 16,10 €. El departamento que dirige José Manuel Soria justifica este descenso en la reducción superior al 7,6% que ha experimentado el coste de la materia prima, el propano y el butano. Por su parte, la tarifa de gas natural se mantiene congelada. La crisis de gobierno continúa en Italia. Hoy hemos sabido que Mario Draghi intercedió para evitar la dimisión del presidente Giorgio Napolitano. El presidente del Banco Central Europeo se puso en contacto ayer con el jefe de Estado de Italia para evitar que éste dimitiese en medio del bloqueo político del país, incapaz de darse un nuevo ejecutivo tras las elecciones. La llamada de Draghi, que da a conocer hoy la prensa italiana, se produjo tras esos rumores que apuntaban a la dimisión de Napolitano. Alemania va a necesitar 200.000 trabajadores cualificados del sur de Europa. Así lo ha asegurado el director de la Agencia Federal de Empleo Germana. Los países de procedencia dicen España, Italia, Grecia y Portugal. En mayor parte requerirán ingenieros, médicos y enfermeros. En una entrevista concedida este sábado al periódico alemán Rheinische Post, asegura que a largo plazo el mercado laboral alemán necesitará por lo menos 200.000 extranjeros cada año para que queden cubiertas las necesidades. Nueva primera vez para el Papa Francisco en este domingo de Pascua. Buena Pascua. Misa de resurrección en el Vaticano y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro. Los actos del reciente pontífice nunca pasan desapercibidos. En esta ocasión, el máximo representante de la Iglesia Católica hizo mención a los conflictos en Siria, Oriente Próximo y las dos Coreas. Francisco ha pedido ante miles de fieles la paz para estos territorios. Y soprattutto
per l'amata Siria, per la sua popolazione ferita dal conflitto, quanto sangue è stato versato. Pace in Asia, soprattutto nella penisola coreana, perché superino le divergenze. Una paz la que pide el Papa, que cada vez parece más lejos entre las dos Coreas. Hoy Seúl ha anunciado que en abril llevará a cabo maniobras militares con Estados Unidos para comprobar su capacidad de reacción frente a un hipotético ataque de sus vecinos del norte. Las maniobras consistirán en la prueba de las unidades de ambos países, un anuncio que llega en un momento de máxima tensión después de que Pyongyang declarara haber entrado en guerra con Corea del Sur. Beben mucho alcohol, pero apenas ingieren alimentos. Les hablamos de los drancoréxicos, personas que comen poco o nada para compensar las calorías que después ingieren con el alcohol. Una doble enfermedad muy peligrosa que se extiende sobre todo entre las jóvenes. Se matan de hambre, cóctel en mano. Bajo este potente titular, el New York Times acuñaba por primera vez la palabra drancorexia en el año 2008. Pues se trata de un desorden alimenticio, en realidad una doble patología en el que se combina tanto la anorexia, la bulimia con un consumo excesivo de alcohol. Los afectados cuentan cada caloría que ingieren, obsesionados con su imagen personal, pero no renuncian a beber y se pegan grandes atracones de alcohol que luego tratan de compensar. Saben perfectamente que un cubata pues tiene a lo mejor 200-300 calorías. Entonces, si yo no me como ese plato de espagueti, yo me puedo tomar un cubata más. A pie de botellón, la idea les parece un despropósito. Una locura. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, porque sinceramente tengo amigos que lo hacen y acaban potando en nada y no cunde. Una tontería, así de claro. No es mi caso, ¿eh? Estoy delgada, pero no es mi caso. Esos van tirados después, al final de la noche. No, yo no me dio tiempo y cené unas patatas, pero suelo cenar bien cuando salgo. Pero los profesionales aseguran que este es un fenómeno en aumento, especialmente entre las chicas de entre 15 y 25 años. Aún no hay cifras, los estudios son muy incipientes, pero sí empieza a ser alarmante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la combinación de alcohol y ayuno es una bomba para el organismo. La primera consecuencia es la desnutrición. Aporta calorías vacías, que no son calorías, o sea, solamente aporta calorías, en vez de aportar otro tipo de nutrientes, como el resto de los alimentos, como pueden ser las proteínas, los hidratos de carbono o las grasas. Y a largo plazo los efectos pueden ser letales. Empiezan a tener cada vez más jóvenes enfermedades crónicas y graves, como hepatologías o enfermedades coronarias. Pueden llegar hasta la muerte porque están sufriendo una desnutrición. Una detección temprana y sobre todo un tratamiento médico y psicológico permitirá a los afectados librarse de este nuevo mal del siglo XXI. Las aplicaciones móviles son un sector al alza. Los expertos calculan que en 4 años sus ingresos se van a incrementar un 200% hasta llegar a los 46.000 millones de dólares. Pero en este sector también hay mucha competencia, por eso entrar en el top 100 de la App Store es toda una hazaña. Un joven programador compostelano lo ha conseguido. Hacerse noticia en el mundo de las aplicaciones no es fácil. Esto es muy de moda, si no tienes una campaña que se mantenga en el tiempo, y ahí hay muchísimo dinero invertido para que la aplicación sea la más descargada. En mi caso pues no tengo recursos para hacer eso, pero lo que sí puedo hacer es intentar hablar con la gente que escribe en las páginas leídas sobre telefonía e intentar que hablen de lo que yo creo. Su estrategia funcionó. Su versión del clásico Buscaminas para iPhone y iPad consiguió entrar en el top 100 de juegos del App Store, un peldaño más en una trayectoria que tiene sus orígenes en su adolescencia. Estaba yo en tercero de BUP de aquella y tenía que sacar la aplicación de SMS cuanto antes, pero mi madre vio que mis notas empeoraban y me dijo, bueno, chaval, te quedas sin ordenador hasta de aquí a final de curso. Porque las cosas han cambiado mucho y muy rápido en los últimos años. Lo sabemos los usuarios y lo saben también los profesionales. Si hablamos de 5 años para aquí, antes, por ejemplo, un móvil muy famoso que se llamaba ya smartphone, al final era un trasto, era un teléfono con teclas que no tenía la pantalla táctil ni nada. Apple con el iPhone pues revolucionó el mercado
y actualmente pues ya estamos conectados con ellos y podemos hacer casi cualquier cosa. El futuro no ha hecho más que empezar. Con el Near Field Communication podremos desde identificarnos para entrar en casa, desde abrir el coche. Pero hoy nos quedamos con la parte más lúdica, el Retromines, o lo que es lo mismo, la versión del Buscaminas que ha convertido en noticia a su creador. Y el Buscaminas, en particular, a mí siempre me gustó. Estaba en clases de informática y estaba ahí jugando al Buscaminas y le tenía cierto cariño. Entonces, pues pensé en crear un Buscaminas gigante en la pantalla del iPad. Lo que pasa es que luego también está la versión de iPhone, que ya es más pequeñito. Y jugando nos quedamos, esperando por el futuro y disfrutando del pasado. Olvídense de las impresoras de toda la vida, ya es posible imprimir en 3 dimensiones. Esta nueva tecnología nos permite construir todo tipo de utensilios domésticos, desde la carcasa de nuestro móvil a una llave inglesa. El único límite es su imaginación. Piense en cualquier objeto, una silla a su gusto, un sujetador a su medida o incluso unos zapatos un tanto extravagantes. No los busque en ningún sitio, solo imagínelos e imprímalos. Sí, ha oído bien. Se acabaron las impresoras tradicionales, ahora ya es posible grabar en 3 dimensiones. Los usos vienen limitados prácticamente por la imaginación. El límite es el que nosotros queramos poner. ¿Y cómo funciona? El sistema es muy simple. Un programa manda la información a la impresora, quien sigue pacientemente cada paso cubriendo el diseño del material elegido. Poco a poco el objeto va cogiendo forma como la V que estamos imprimiendo nosotros. Hubo gente que hizo impresiones, por ejemplo, patas para las mesas, para alzarlas, topes, tapas de, a lo mejor de la Game Boy que se rompió y me te venden recambios. Mi pareja hace galletas y tiene un molde de galletas y tiene que ir haciendo el molde uno a uno. Y si hago yo un molde enorme con un diseño que nos guste, que de una sola plancha corte ya la masa como nos interesa. Hay quien habla ya de una nueva revolución industrial porque con impresoras más grandes sus usos son ilimitados. Se pueden crear prótesis personalizadas o recambios de los coches, todo sin movernos de casa. Más barato y a medida, lo más importante es a medida sobre todo. Pero la polémica está servida, su potencial en malas manos puede ser muy negativo. Hay polémicas en Estados Unidos sobre impresión de armas. Lejos de la controversia, las impresoras en 3 dimensiones han llegado a los colegios, al menos a uno. El CPI Atios de Valdoviño es el precursor. Ao principio lle meteu medo, empezamos a facelo, cando me din conta, un dos rapaces xa se vira aos 63 vídeos, cando eu iba polo 20 e xa era el que me explicaba o que íbamos a ter que facer despois. Usted también puede crear su propia impresora por unos 400 € o comprarla ya hecha por 1000. Lo que hace años era ciencia ficción, prepárense porque se ha convertido en realidad. Nos damos ya la información, vuelve a esta casa mañana a las 9, después de unas cortas vacaciones, vía V. Nos vemos el sábado, hasta luego. Esto es un robo, totalmente un robo. No sé a dónde vamos a llegar, pero nosotros la quita no la vamos a permitir. Yo tengo miedo de mí mismo. Have there been a delay here? Say, are you happy? Xa sabía que isto quedase demasiado grande para Santiago xa no seu momento. É unha das múltiples mostras das que temos en España do que se fixeron estes anos, non? Bueno, venga, hasta luego. Venga.